Buenas noches, mi gente. Saluditos, Dios los bendiga. Vamos a entrar en la palabra del Señor rapidito, ¿verdad? En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema Todavía hay esperanza, y voy a usar como texto base Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 22 y 23. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque decayeron su misericordia, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Eso es lo que dice en Lamentaciones 3, 22 al 23. Y hoy te vengo a hablar sobre todavía hay esperanza. A veces nosotros sentimos que no hay vuelta atrás. A veces nosotros sentimos que fallamos, que las cosas salieron mal, que no hay cómo arreglar la situación. Pero yo quiero hablarte de algo muy hermoso que vino a mi corazón directamente de parte de Dios. Todavía hay esperanza. Y cuando digo que todavía hay esperanza, te lo estoy diciendo literalmente porque me refiero a eso que te hace hacer o te hace sentir que no todo está perdido. A eso que te sigue diciendo por dentro, todavía te puedes levantar, todavía puedes cambiar, todavía Dios quiere hablar contigo. Hoy quiero contarte de una historia sencilla, pero muy poderosa. Una historia real de alguien que amó a Jesús con todo su corazón, pero le falló. Aún así, Jesús no se rindió con esa persona. Esa persona es Pedro, quien antes de ser Pedro, su nombre era Simón, y luego el Señor se lo cambió a Pedro. La Biblia nos dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, y eso significa que Dios nos levanta todos los días con un nuevo aire, algo nuevo. Dios no se levanta con nosotros molestos, por decir algo. Dios no te mira por lo que tú hiciste en el día de ayer. Él te mira por lo que tú puedes hacer hoy. Déjame explicarte lo más sencillo. Es como que yo te dé una hoja de papel y tú comienzas a escribir un montón de cosas con un bolígrafo y comienzas a tachar cosas y sigues escribiendo y sigues tachando y sigues escribiendo. Y esa misma hoja es la que tú le entregas al Señor con muchos tachones y muchos errores. Pero Dios viene y te da una hoja nueva, limpia, y te dice: aquí está, vamos otra vez, vamos a comenzar de nuevo. Y eso es lo que significa que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Qué grande es su fidelidad. Dios no se cansa de darte oportunidades. Aunque tú falles, Él no se cansa de amarte. Pedro era uno de los amigos de Jesús. Comía con Él, caminaba con Él, vio milagros, y sobre todas las cosas decía que le amaba más que a nadie. Un día Jesús le dijo a sus discípulos que pronto Él iba a morir en la cruz. Y Pedro, muy seguro de sí mismo, le dijo: Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Pedro le dijo estas palabras: Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Pero Jesús le respondió algo que Pedro no se esperaba que Jesús le fuera a decir. Pedro, las palabras que Jesús le dijo fue: Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Lo cual para una persona como Pedro, es la que le estaba acabando de decir que él lo amaba más que nadie, que él nunca lo iba a dejar,
que el Señor le dijera eso era una cosa impactante. Yo imagino que dentro de él decía, eso no va a pasar. Pero así fue. Esa misma noche que arrestaron a Jesús, Pedro lo siguió, ¿verdad? Porque Pedro estaba ahí cuando él fue a orar, antes de que lo fueran a arrestar. Pedro era uno de esos que se quedó dormido mientras el maestro estaba orando. Pedro estaba ahí. Cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedro estuvo ahí, lo siguió de lejos. Y la gente comenzaron a reconocer a Pedro. La gente comenzaron a reconocer a Pedro por el simple hecho de que Pedro estuvo con él en todo el tiempo. O sea, Pedro vio lo que hacía el maestro. Pedro aprendió del maestro. Pedro caminaba con el maestro. Pedro hablaba con el maestro. ¿Sabes? Porque cuando tú tienes eso en tu vida, tú comienzas a actuar y a hacer cosas como si fueras el Señor. Tú eres diferente a la persona que eres cuando estás en el mundo. En fin, Pedro fue caminando por medio de la multitud, ¿verdad? Tratando de seguir al maestro. Y se le acercó una mujer y le dijo, yo a ti te conozco, tú estabas con Jesús. Y él dijo, yo. O sea, él dijo, en ningún lado de la palabra dice que dice yo, pero dice, digo yo, él diría, yo no. Solo lo que él le respondió dice, no sé lo que tú dices. Pedro le responde, yo no sé lo que tú dices. Viene otra persona, lo vio y le dijo, tú también estabas con Jesús de Nazaret. Y Pedro otra vez negó al Señor, esta vez con juramento, diciendo, no conozco al hombre. Una tercera vez le dijeron, gente que estaba en la multitud, le dijo, tú eras uno de los que andabas con Jesús, porque tú hasta hablas como ellos. El hablar tuyo te descubre. Y Pedro comenzó a maldecir y a jurar que no conocía al hombre. Y justo en ese momento cantó el gallo. Y ahí Pedro se dio cuenta de lo que había hecho. Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Piénsalo un momento. Pedro había prometido no fallar y falló. Pedro prometió no negarle y le negó. Sin embargo, Jesús no lo borró de su lista de amigos. Jesús no lo reemplazó. Jesús no le dijo, ya yo no quiero saber de Pedro. Al contrario, Jesús lo mandó a buscar. Mira lo que dice en Marcos 16, 7 dice, pero y decir a sus discípulos, a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí les veréis como os dijo. Cuando las mujeres, María Magdalena y Salomé, fueron al sepulcro de Jesús a buscarle, el ángel le dijo, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, que él va delante de ellos, delante de ustedes a Galilea, que allí se van a ver. Qué impactante es eso, cuando exactamente el hombre que lo había negado 3 veces, que ahora mismo estaba en amargura, su alma estaba en amargura porque él sabía que había negado al Señor. Yo supongo que ya Pedro ni esperaba ese momento de que la resurrección, porque él decía, ya yo le fallé. Pero qué bonito es que cuando el Señor, ¿verdad?, resucita, este ángel le dice a María Magdalena, a María de Salomé, vayan y díganle a los discípulos. Pedro era parte de los discípulos, pero también él quería que Pedro supiera que él era parte todavía de esos discípulos. Y le dijo, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Al único que mencionó el nombre fue Pedro. Le dijo, y a Pedro. Y eso es algo bastante impactante, porque Jesús quería que supiera que aunque él lo negó, Jesús nunca lo estaba negando a él. Él quería que supiera que todavía Jesús lo amaba.
que todavía él lo consideraba parte de los suyos, que todavía el plan para su vida estaba ahí. Jesús sabía que Pedro estaba destruido por dentro. Jesús sabía que Pedro se sentía indigno, avergonzado, sin valor. Por eso quizás no esperó que regresara, pero Jesús lo mandó a llamar. Y ese es el mensaje literalmente del Evangelio. Aunque cuando tú crees que ya no te mereces nada, Dios sigue mencionando tu nombre. Dios sigue diciendo, ve y dile a Betsaida, vete y dile a Ayala, vete y dile a Carlos, vete y dile a Pedro, vete y dile a Shakira, que no le he olvidado. Porque el amor de Dios no se rinde. Escucha bien esto. Pedro lo negó 3 veces. Jesús lo mencionó una vez y con eso borró esas 3 veces. Ese detalle muestra que no solamente Jesús lo perdonó, Él lo restauró. Lo más impresionante de todo esto es que Él lo estaba incluyendo en una iglesia que todavía no existía. Él estaba reservando ese papel ahí tan grande. Aunque Pedro no se rindió, Dios tampoco se rindió con él. Pero aunque Pedro sí se rindió, Dios no se rindió con él. Después de eso, después de la muerte de Jesús, Jesús resucitó, Pedro volvió al trabajo de él. Mientras él hacía el maestro muerto, él regresó a su trabajo, el trabajo que él tenía anteriormente, antes de seguir a Jesús. Él era pescador. A veces cuando nosotros nos sentimos culpables, tratamos de volver atrás a lo que conocíamos. Y eso mismo fue lo que hizo Pedro. Esa noche Pedro no pescó nada. Y de pronto, desde la orilla, le gritaron, echa la red al otro lado. Y ellos obedecieron y echaron la red al otro lado y se llenó la red de peces. Entonces Juan le dijo a Pedro, o le dijo a ellos, ese es el Señor. Y Pedro, al escuchar eso, se lanzó al agua. No esperó por el bote, no esperó por nadie, simplemente se lanzó al agua y corrió literalmente hacia donde Jesús. Porque cuando tú amas a Jesús de verdad, aunque te sientas sucio, aunque te sientas avergonzado, aunque sientas que dentro de ti ya no hay una manera de tú salir hacia adelante, dentro de ti también, en algún rincón de ti, está ese sentir de que no puedes correr de la presencia de Dios, de que reconoces el amor que sientes por Él, que no puedes huir de Él. Cuando Pedro llegó a la orilla, Jesús ya tenía fuego encendido y tenía pan, y Jesús en ningún momento le dijo, ¿viste lo que hiciste? Te lo dije. ¿Te dije que me ibas a negar? No, él no le dijo eso. Él no le dijo, ¿viste cómo me negaste? Nosotros a los boricuas o al hispano lo hubieran dicho literal, te lo dije. Yo te lo dije. Eso hubiéramos hecho nosotros. Pero Jesús no le dijo eso a Pedro. Para nada. Él simplemente le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Escucharon eso bien?
3 veces Jesús le preguntó lo mismo. Y no fue para hacerlo sentir mal. Fue para sanar esas 3 heridas que habían quedado dentro de él. Tras negación. Jesús le estaba diciendo: Pedro, no te falló tu amor por mí. Te falló tu fuerza. Pero yo te perdono. Todavía tengo propósito contigo. Y hay algo aquí que el Espíritu me hizo entender en este mensaje. Y lo quiero compartir con ustedes. Cuando Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Eso no fue cualquier frase. Eso no fue cualquier cosa. Eso fue un legado. Eso fue una entrega. Eso fue una transferencia espiritual. Jesús le estaba diciendo en otras palabras: Pedro, yo me voy, tú te quedas, pero cuando yo me vaya, tú vas a cuidar de lo que yo amo. Tú vas a alimentar a los que vendrán. Tú vas a guiar a los que todavía no me conocen. Qué cosa tan grande. Porque el hombre que lo negó, Jesús le estaba confiando lo más sagrado para él, lo que él tenía, que era súper sagrado, su rebaño. Al que una noche le falló, Jesús le dijo: yo todavía confío en ti. Al que se sintió indigno, Jesús lo levantó y lo puso a cargo de sus ovejas. Eso me ministró de una manera poderosa, porque eso me muestra que Dios no escoge gente perfecta. Dios no está buscando a nadie perfecto. Perfecto Él. Dios escoge los que fueron quebrantados, porque solo en eso que Él vaya a hacer, Él los va a restaurar. Y lo que Él va a hacer, que los va a restaurar, va a ayudar a restaurar a otros. Y así mismo como Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. No solo lo estaba perdonando, le estaba diciendo literalmente: yo confío en ti. Yo creo en ti. La confianza que a veces nosotros perdemos en nosotros mismos. A veces tenemos tanto potencial para dar, para recibir, para aportar a otras personas, que literalmente nosotros no creemos ni en nosotros mismos, pero el Señor cree en ti. El Señor ve más allá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como siempre le digo, los ojos carnales abiertos. Cuando cerremos los ojos carnales, abramos los ojos espirituales, vamos a ver lo que Dios está viendo en nosotros. Vamos a comenzar a agarrar esas promesas de parte del Señor. Vamos a comenzar a caminar en lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Este hombre que literalmente lo negó 3 veces, ahora Dios le estaba diciendo: apacienta mis ovejas. O sea, Dios le entregó lo más grande. Dios le entregó literalmente lo más grande que él tenía. Se lo entregó a Pedro en esos momentos. Imagínense ustedes lo poderoso que fue todo eso. Y eso es lo que Jesús quiere hacer contigo y conmigo. Él te quiere levantar, te quiere restaurar. Y Él no solamente te va a levantar para que tú digas: ya me perdonó. Él te va a levantar para que ese testimonio tuyo sea un testimonio vivo de su gracia. Porque nosotros no nos merecemos nada. Nosotros no nos merecemos nada. Y aún así Él nos da todo. Los límites no nos ponemos nosotros. A veces uno se aparta del camino de cantazo. No es como que tú te levantas un día
y dices, ya no quiero servir al Señor. Y digo de cantazo porque cuando te das cuenta, ya estás del otro lado. Pero la realidad es que tú no te vas apartando de la nada porque tú dirías, bueno, ya no voy a servirle al Señor y se acabó todo, punto. Lo que pasa es que cuando tú te vienes a dar cuenta realmente, ya estás del otro lado. Pues en ese lado tú te apartas de cantazo. Pero hay un proceso. Y en ese proceso nosotros no nos damos cuenta de las cosas que están pasando. En ese proceso todo va poco a poco. Primero comienzas a dejar de orar porque te sientes cansado. Y no tienes mente ni para hablar, ni para decir nada, y dices, ya hasta aquí llegué. Luego comienzas a dejar de leer la Biblia, a dejar de leer las Escrituras. Empiezas a sentirte que ya pues no eres el mismo, que no tienes el mismo deseo, que no tienes la misma pasión. Y cuando vienes a ver, que abres los ojos, estás al otro lado. Y esto me pasó a mí. Así mismo me pasó a mí. Yo no planeé apartarme del Señor. Yo no planeé que mi relación con el Señor se rompiera. Todo comenzó a menguar poco a poco. Hasta que un día me di cuenta que ya no estaba caminando con Él. Y lo más impresionante de todo esto es que en el proceso yo no me estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Esto no fue una decisión intencional. Y ese es el peligro. El enemigo te va robando todo, te va hurtando todo sin que tú te des cuenta. Muchas veces el enfriamiento espiritual por ahí comienza a darte el desánimo, a hacerte sentir menos, a hacerte sentir que Dios no te escucha. No llega con ruido, va silenciosamente. Como una llama que se va apagando poquito a poco, hasta que cuando la miras ya no hay nada de fuego. Nada. Y en ese tiempo, si alguien me preguntaba, ¿tú estás apartada? En ese momento que yo había reflexionado en mi cabeza que sí, la vergüenza no me dejaba ni siquiera decir, mira, sí, estoy apartada. No, y decía, yo no. Yo amo al Señor demasiado. Y sé que en algún momento pues, voy a estar como antes, ahora no estoy como se suponía, que esto, porque esa era la excusa que yo me ponía yo misma. Yo sentía que ya no estaba igual, pero no dejaba saber, y aunque la gente estaba viendo que ya yo no era la misma en el camino del Señor, yo eso no lo mostraba, y yo trataba de hacerme sentir a mí misma que en algún momento las cosas iban a cambiar, que yo sí, en algún momento iba a coger el empuje, que yo no me iba a apartar más de lo que yo estaba apartada. Ya yo estaba en la chuleta, como le llaman así los cristianos. Ya estaba en la carne. Ya yo estaba afuera. Pero yo misma no lo quería aceptar. Porque dentro de mi corazón yo sabía que llamaba al Señor. Yo sabía que yo le pertenecía a Él. Y siempre, todo el que me preguntaba ya después que yo estaba apartada literalmente, completamente, siempre le dije, yo estoy en un proceso. En un proceso. Yo estoy viviendo ahora cosas que Dios más adelante quiere que yo testifique, o me está permitiendo vivir situaciones en las que yo más adelante voy a poder restaurar otras vidas.
Yo me aparté literalmente al tiempo de la pandemia, donde yo sé que mucha gente se apartaron también. Cuando no se estaban congregando porque pues no podíamos salir, no podíamos juntarnos. Y en vez de aprovechar las redes sociales para obviamente dar los servicios, no lo hacía. Aparte del Señor. Pasaron situaciones en mi casa y me alejé más del Señor. Situaciones donde pues son cosas que Dios permite para que uno se acerque más. Cuando uno está en el Espíritu, eso es lo que uno haría. Pero estando en la carne, son cosas que te van a hacer sentir vergüenza. Y en mi corazón yo siempre he dicho y decía que en algún momento yo iba a volver al camino del Señor, porque yo sé que aquí es donde yo pertenezco. Yo sé el llamado que tengo con el Señor. Y sé que Dios estaba tratando conmigo, que estaba pasando por un desierto donde de ese desierto yo iba a aprender para poder testificar más adelante. Pero ahí entendí también lo que estaba pasando el mismo Pedro. Jesús le advirtió a Pedro lo que le iba a pasar. Le dijo que él lo iba a negar esa noche. No un día después, no 2 días después, no 3 días, no semanas, no años. Esa misma noche. Y aún así Pedro no se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que sucedió, que lo negó. Hasta ese momento, luego de que pasó ya después de todo lo que él hizo, que lo negó, ahí cuando el gallo cantó fue que se dio cuenta de lo que, se acordó de lo que el Señor le dijo. Eso está brutal. Porque Dios nos advierte a nosotros de todo. Él siempre nos da las señales, nos pone alerta, nos inquieta, nos habla a través de su palabra, a través de los sueños, a través de personas, a través del Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros no entendemos el mensaje. No es hasta que el proceso te toca, hasta que el proceso nos llega, que nosotros decimos, Dios me lo había mostrado y yo no lo vi. Y así me pasó a mí. El Señor también me mostraba muchas cosas. Me había inquietado en oración. Me había dado señales. Pero mi oído ya no estaba tan sensible y no las pude escuchar. Hasta que aprendí y entendí que pues ya estaba en la carne. Y no me aparté de un cantazo, sino que me di cuenta de cantazo que ya no estaba ahí. Pero yo me fui durmiendo poco a poco, poco a poco. Lo más hermoso de toda esta situación, que estamos aquí de regreso, ¿verdad? Y en el caso de Pedro es que el mismo que le negó es el mismo que le predicó a 3,000 personas. Luego que Jesús ascendió al cielo, le predicó a 3,000 personas. ¿Te imaginas eso? 3,000 personas estaban ahí aceptando al Señor. El mismo que tuvo miedo una vez a hablar, el mismo que en un momento dado le falló al Señor, ahora estaba lleno del Espíritu Santo. El que se escondió en la oscuridad, ahora le hablaba a multitudes, en plena luz del día. El que lloró de vergüenza, ahora lloraba de gozo al ver tanta gente salva.
al ver que él era el instrumento que Dios escogió. Me impactó mucho hoy esta palabra. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos restaura. Él no solo nos perdona, Él te usa también. Él no solo te levanta, sino que también te envía. Porque cada herida fue sanada para convertirse en un canal de bendición para otro. Pedro comenzó su historia negando a Jesús, pero la terminó anunciando su nombre. Y ese es el mensaje que Dios quiere dejarte hoy. No importa dónde te caíste, Dios puede cambiar el final. A Pedro, Él no solo lo rescató, no solo lo restauró, le cambió el rumbo, le cambió el propósito, el destino. Y hoy el Señor te dice a sí mismo, como hice con Pedro, así quiero hacer contigo. No importa qué hiciste ayer, lo que importa es lo que haré contigo ahora. Porque si Pedro, el que lo negó, el que se alejó, el que lloró de amargura, fue usado para salvar 3,000 almas en el primer mensaje que él dio, entonces tú también puedes ser usado para traer esperanzas en la vida de otros. Todavía hay esperanza, todavía hay propósito, todavía hay un nuevo comienzo. A mí me costó muchísimo volver al caminar. Siento que fue más difícil que la primera vez que lo pude aceptar de todo corazón y venir a sus pies como si nada, ¿verdad? Ahora volver me costó muchísimo. Y no porque no me quisiera recibir, no porque Dios no me hubiera querido, sino porque yo misma no sabía cómo acercarme, porque yo sentía vergüenza, porque yo sentía culpa, yo sentía miedo. Sabía que Él había sido bueno conmigo, pero me daba miedo volver. Me daba mucho miedo volver. Cada vez que yo comenzaba a orar, yo decía, ¿y si Dios no me escucha? Porque uno es un pecador y uno piensa que como uno es un pecador y los otros no son pecadores, están en la iglesia, se están restaurando, la iglesia es un hospital donde ellos van a restaurarse, le piden perdón a Dios cada vez que oran, pues ellos están bien. Pero yo me sentía pecadora, yo me sentía que a mí Dios no me escuchaba. Yo decía, ¿para qué oro entonces? Y si luego que ore me voy a sentir igual. Y le voy a decir más, llegó un momento en que comencé a orar. Y yo sentía que Dios no me escuchaba. Pues más todavía. Le dije, aquí vamos. Quiero contarle algo que me pasó también. Me acuerdo de que cuando yo estaba antes de la iglesia, antes de apartarme, yo tenía experiencias sobrenaturales. Veía cosas, tenía experiencias sobrenaturales. Y me pasó un día que fui a orar. Y yo estoy segura que esto le ha pasado a mucha gente por ahí, porque yo no soy la única. Pero fui a orar, y yo acostumbraba a orar arrodillada así en la cama, antes de acostarme a dormir o cuando me levantaba. Muchas veces me levantaba a las 2 de la mañana, a las 3 a orar. Y me recostaba de la cama a orar. ¿Saben qué me pasó? Orando así recostada de la cama, sentí que algo me estaba presionando la cabeza así contra la cama y que no me dejaba moverme y yo no me podía mover y yo no podía gritar y yo no podía decir una palabra y sentía que me estaban asfixiando. Hasta que pude gritar, la sangre de Cristo tiene poder. A gritos, asfixiada. En ese momento,
Yo estaba en la iglesia, estaba bien, estaba firme. Estaba bien con el Señor. Yo no sentí miedo. Simplemente reprendí, seguí orando y dale para adelante. ¿Sabes cuándo me vino a afectar eso? Una vez apartada. Una vez que ya yo estaba apartada, yo no me atrevía ni a arrodillarme a orar. Porque yo decía, si me vuelve a pasar lo que me pasaba la otra vez. Y si esta vez me asfixian de verdad. Mira el pensamiento de uno, mira cómo la mente, el campo de batalla de uno, lo que te hace pensar. Yo decía, ¿y si yo me pongo a orar y me asfixian aquí? No, yo no voy a orar, ¿no? No oraba. Sentía miedo de ponerme a orar. Mira para que veas cómo es el enemigo. La Biblia también habla en los evangelios, porque esto de Pedro no pasa en los evangelios, se ve en los 4 evangelios. Y en una de ellas, de estas partes, dice que, creo que es en Lucas, que habla de que el enemigo lo estaba zarandeando. Jesús le dice, el diablo anda zarandeándote. Así mismo le pone las cosas a uno en la mente. Te hace sentir de que obviamente, o sea, te crea miedo, te crea confusión, muchas cosas en tu cabeza para que obviamente tú no cumplas el propósito de Dios, para que no te acerques nuevamente a Dios, para que no restablezcas esa conexión a Dios. En mi caso era eso. Si yo comenzaba a orar, obviamente la conexión entre Dios y yo se iba a comenzar a restablecer poco a poco. Pero él sabía que decía, esta no la puedo dejar que ore. Pues miren, yo le cogí miedo a eso. Y venía el enemigo y quería mantenerme, mira, lejos de su presencia. Tomé una decisión de comenzar a orar nuevamente y empecé a orar sentada. Porque aunque empecé a orar, estaba sentada y con los ojos abiertos. Para que sepan. Luego, poco a poco, pues comencé a arrodillarme. Y aunque me temblaban las piernas, ya ahí me sentía más en paz. Supe que obviamente Dios estaba conmigo y que mira, entendí que esto era el enemigo poniendo obstáculos en mi camino. Y yo dije, hasta aquí llegó tu final. El Señor siempre estuvo ahí para escucharme. La que nunca llegué fui yo. La que nunca llegué fui yo. Cuando yo leí la historia de Pedro, me puso a pensar que a veces nosotros podemos leer este tipo de historia y pensar que esto es algo que está lejano. Pero la realidad es que esto es algo que nosotros vivimos en el día a día. Pedro vivía cerca de Jesús, lo escuchaba cada día, veía sus milagros y aún así lo negó. Y si nosotros somos honestos, ¿verdad? A nosotros también nos pasa eso todos los días. Hoy en día nosotros caminamos con Jesús, lo amamos, le servimos, pero llega un momento en nuestras vidas en que la vida nos aprieta de una manera, los problemas se acumulan, la oración se enfría, el cansancio viene y pesa. Sin darnos cuenta, estamos negando a Jesús con nuestras acciones. Le negamos con palabras. Lo negamos cuando lo dejamos fuera de nuestras vidas. Cuando dudamos, cuando reaccionamos con ira, cuando cogemos el lado del mundo antes que el lado de Dios. Y al igual que Pedro, después de hacerlo, a nosotros nos duele también, porque el Espíritu Santo te redarguye, te hace sentir que eso estuvo mal, que hiciste las cosas mal. Quiere decir que no del todo la presencia se va de ti porque tú cometas un error. El Señor está ahí para restaurarte, pero primero tú tienes que reconocer que eso está pasando. Y vivimos en un tiempo donde hay mucha distracción, donde el enemigo usa el ruido, las redes sociales, el trabajo, la rutina, los afanes, para enfriar tu vida espiritual de cualquier manera. Y muchos ni siquiera se dan cuenta
pero ya están lejos de la presencia de Dios, como me pasó a mí. Hasta que ellos ya comienzan a no sentir nada, hasta que la voz de Dios no aparece, ya es un recuerdo lejano cuando Dios me hablaba. Y ahí es cuando entra la culpa, el silencio y el miedo a nuestras vidas. Pero igual que con Pedro, Jesús hoy nos está llamando por nuestro nombre. Sigue apareciendo en la orilla de nuestra vida diciéndonos: echa la reja al otro lado, vuelve a intentarlo, yo sigo aquí. Esto no es una historia que pasó hace 2000 y pico de años. Esto es una historia que vivimos hoy en día. Hoy en día vivimos esto. Y el Señor está dispuesto a arroparnos con su gracia también, como lo hizo con Pedro. Él no te va a decir: te lo dije, yo te dije que no hicieras eso y lo hiciste, fallaste. No te va a señalar. El mundo sí te va a hacer eso, mas sin embargo tú sigues viviendo en el mundo feliz y contento. Pero el Señor no te juzga, Él no te señala, Él te ama, Él quiere restaurarte, Él quiere edificarte. Él quiere usar lo que tú estás pasando hoy como un testimonio para restaurar otras vidas. Pedro representaba al hombre y a la mujer de hoy, que ama, pero en ocasiones se siente débil, que cree, pero también viene en momentos la duda, que quiere seguir, pero a veces también se detiene, que ha llorado, pero no se ha rendido. Y ahí, en ese tiempo, justo en ese momento, en ese punto donde se siente débil, Jesús te dice: todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. No cuesta volver. En realidad, quien te está oprimiendo para que no lo hagas es el mismo enemigo. Ese que cegó tu entendimiento. Ese que te dice: tú no eres digno. Dios te desprecia. Por eso ya no sientes nada. Tu tiempo ya pasó. ¿Quién eres tú? Y sin darte cuenta, te acostumbras a vivir lejos de la presencia de Dios. Pero Dios nunca se acostumbra a verte lejos. Por eso hoy estás escuchando esta palabra. Porque a través de esta palabra el Señor te está diciendo: todavía hay esperanza. Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. Así le dijo el Señor a Pedro. Dijo: pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Jesús sabía lo que Pedro iba a vivir. Y así mismo él sabía lo que iba a pasar. Jesús no se sorprendió de su caída. Él oró por él. Y aunque aparte de todo eso, él siguió esperando por el amor de él. Él siguió esperando para restaurarlo nuevamente. Quizás tú también te has sentido como Pedro, que has fallado, que te han hecho cosas que te duelen, te sientes que ya no puedes más, que no sabes cómo acercarte al Señor. Pero quiero decirte algo desde mi corazón. Dios no se ha rendido contigo. Jesús no murió por gente perfecta. Murió por gente que necesitaba perdón, amor, una segunda oportunidad. Y en eso estamos incluidos tú y yo. Dice en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Jesús no esperó que cambiaras para amarte. Él te ama tal y como tú eres. En el proceso, el Espíritu Santo se encargará, no el hombre, el Espíritu Santo se encargará de ir quitando todo. Así como el alfarero, ¿verdad? Moldea el barro y tiene que ir quitando todas las impurezas para darle una forma nueva. Así mismo va a ser el Señor. Así mismo te va a moldear Él. Jesús no está esperando que tú vengas cambiado. Él está esperando que tú le digas: Señor, yo te acepto en mi corazón. Haz lo que tienes que hacer conmigo. Te amo, aunque estaba lejos. Todavía hoy estoy aquí, esperando por ti. Así te dice el Señor. Así que si hoy te sientes lejos o piensas que ya no puedes volver por todas las cosas que se te ponen en la mente, los obstáculos que el enemigo te presenta en la cabeza, quiero decirte que Dios no ha terminado contigo. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto hayas fallado, Dios sigue creyendo en ti. Todavía hay esperanza, todavía hay propósito, todavía hay misericordia cada mañana. Cada vez que amanece, mira al cielo y el cielo te va a decir: hijo mío, hoy es un nuevo día para empezar. Levántese y diga: este es el día que el Señor hizo para mí. Escriba su historia nuevamente. Así que si este mensaje te ha tocado, como me tocó a mí, que mire que yo no soy la más que sé Biblia, ¿verdad? Porque no puedo decir eso jamás y nunca. Todos los días aprendo algo y la revelación que hay aquí es impactante. Hoy aprendí algo y hoy fui tocada con esta palabra. Que el hombre que negó a Jesús 3 veces, y esto yo lo había leído varias veces, pero hoy el Espíritu Santo quería que yo lo viera de otra manera. Que el hombre que negó a Jesús 3 veces, Dios le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. O sea, el hombre que lo negó 3 veces, el Señor le entregó lo más preciado. Eso me tocó el alma. Esa parte de la prédica me tocó el alma. Me ministró mi vida. Y si este mensaje te tocó, yo quiero que obviamente tú repitas esta oración conmigo. Señor, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por amarme, aunque te he fallado. Hoy entrego mi vida en tus manos, mi corazón, mis errores. Quiero conocerte, quiero caminar contigo. Quiero que me ayudes a levantarme y a crecer, porque sé que todavía hay esperanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le he dejado aquí lo que Dios puso en mi corazón. No somos perfectos, ni tampoco estés esperando a sentirte perfecto para poder venir a las manos del Señor, porque el Señor no está buscando eso. Él te quiere así, roto. Él te quiere así, cansado. Él te quiere así. Ahí es donde se va a glorificar en tu vida. Todavía hay esperanza. La esperanza es Él. Permítele que entre en tu vida. Permítele que te restaure. Los dejo con este mensaje para que reflexionen, al igual que me ha hecho a mí reflexionar mucho. Compartan este mensaje para que otras vidas también puedan ser edificadas, como siempre le digo. Yo he hecho esto porque el Señor lo ha puesto en mi corazón.
no porque quiera sentarme aquí lo más bonita, hablarle a ustedes un buen rato y pasar el rato con ustedes. Estoy aquí en obediencia. Solo Dios sabe lo que a mí no me gustan los live. Yo puedo hacerte un video, cualquier cosita así, pero sentarme en un live a hablar. Aquí donde me ven, soy una mujer muy sentimental, muy emocional. Algo que siempre he protegido. En algún momento pues hablaré un poquito más de eso. Les contaré un poco más de mi testimonio. Pero por el momento les seguiré trayendo lo que Dios quiera que les traiga, y aquí estoy hablando su palabra para restauración de aquella vida que lo necesita, hasta de mí misma. Todos necesitamos esto. Yo no te estoy pidiendo que me regales una ofrenda. Eso no soy yo. Jesús no cobró por llevar un mensaje. Yo no te estoy pidiendo a ti que hagas un sacrificio por mí. Yo te estoy pidiendo que por favor me ayudes a compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que puede ser de edificación para cualquier otra persona. Eso es lo único que te pido. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por acompañarme una noche más. Los amo en el amor de Cristo. Recuerden que todavía hay esperanza. Se me cuidan. Feliz noche. Dios los bendiga.